Vieron que esta palabra ira a uno le tiene como un poquito de resquemor, porque parece que si uno tiene ira está medio loquito, ¿no? Y nadie quiere sentir ira. Todos queremos estar bien, contentos, ser amables, buenos. Pero la ira a veces es una herramienta de defensa y hay un tipo de ira o de rabia que es natural sentirla, ¿no? Por ejemplo, si alguien me ataca o comete una injusticia conmigo, voy a reaccionar con ira o con rabia. Esta ira permite que me defienda o me imponga vigorosamente, me capacita para actuar, es positiva y me fortalece. Y esta ira tiene un motivo concreto, siendo por lo tanto adecuada. Se apacigua en cuanto alcanza, a ver, esperen que ya me comí la palabra, en cuanto alcanza su meta. ¿Qué quiere decir que se apacigua cuando alcanza su meta? Yo me puedo enojar ante una injusticia o algo que me hacen, siento el enojo, la rabia, la ira, y para. Cuando se terminó, para. Es un sentimiento, la ira, que cuando la expreso, y hay un motivo para estar enojado, y la ira se detiene, ¿no? Es como una ira buena, vamos a poder decir. Está bien que la sienta. El tema es que hay distintos tipos de ira, por eso ahora vamos a ver la ira por la falta de acción. Este tipo de ira es la que surge cuando yo me enojo porque me doy cuenta de que no he tomado lo que hubiera podido o tenido que tomar, que no he exigido lo que hubiera podido o tenido que exigir, o que no he pedido lo que hubiera podido o tenido que pedir. Es decir, no actué. ¿Mm? Es como que me quedé, no me animé a hacer ese movimiento y entonces siento ira. En vez de imponerme y tomar o conseguir lo que me falta, me enfurezco con las personas de las que no tomé o exigí o pedí, aunque hubiera podido o tenido que tomar, exigir o pedir. Esta se parece mucho al enojo que tenemos cuando no hemos tomado a nuestros padres. Tiene mucho que ver, ahora después lo vamos a ir aclarando, ¿no? Entonces me enoja, claro, y a veces siento la ira para no actuar. Y cuando yo siento ira para no actuar, es como que estoy actuando como un niño. O sea, es como que me da bronca no haber hecho lo que debía haber hecho. Esta ira nos incapacita, nos paraliza y frecuentemente dura mucho tiempo. O sea, puede ser que crezcamos, ¿no? Que todo, que nos hagamos viejitos, todo. Y sigo sintiéndola. Seguramente alguna vez hemos sentido en nuestra vida esta ira. Es como una sensación de, ay, ¿por qué no hice eso que tendría que haber hecho? Como ya es tarde. ¿Mm? Sí, ya es tarde ahora. Pero sigo sintiendo esa ira, porque no actué. Se llama ira por falta de acción, que no es lo mismo que la otra ira que vimos recién. Hay otra ira que también se siente como rechazo del amor. O sea, en vez de expresar mi amor, aún me enfurezco con aquellos a los que amo. Esta ira se remonta a la infancia si se desarrolla como consecuencia de un movimiento interrumpido hacia uno de los padres. Y posteriormente, al darse situaciones similares, la ira repite la vivencia temprana, sacando de ella su fuerza. Esta ira viene, ¿no? Bueno, vamos a hacer diversos ejemplos, pero no es que tiene que ser solo en eso, ¿no? Por ejemplo, el niño que de pequeño la mamá lo abandona, ¿sí? Se va y lo deja, no sé, con la tía o con otros a que lo cuiden. Entonces,
quizá en el fondo el niño siente un profundo amor por su madre, obviamente, no es que quizá, seguro lo siente, y por su padre, porque no pudo tomar, ¿no? Se parece a la ira que vimos recién, porque no pudo tomar a su madre, no pudo estar con su madre. Se produce un movimiento interrumpido hacia la madre o hacia el padre. Entonces, quiero expresar amor, pero me enojo con los que amo. No sé si ustedes han notado personas que expresan así su amor, con enojo. Es un poco raro, pero esto viene de justamente este sentir que cuando era niño no pude acercarme a mi madre, como que me faltó madre, me faltó padre. Claro, después, más adelante, puede ser que sienta, ¿no? Me pongo en pareja, vamos a suponer, y entonces quiero expresar amor a esa pareja y no puedo. Tengo que, me enojo, y es que enojándome parece como que expreso amor. Esto me hace acordar lo que decía mi abuelita. Mi abuelita decía, porque te quiero, te aporreo. Bueno, hay personas que se relacionan así, pero es porque justamente no saben qué hacer con esa ira y la usan como una expresión de amor. Parece que aman, parece que están enojados, pero en realidad te están diciendo que te quieren. También se usa la ira como rechazo del dolor, porque por ejemplo, si también hubo una separación temprana de la madre, o bueno, más tardía, pero no sé, nos han separado nuestros padres, obviamente que vamos a sentir ira para no sentir dolor y tristeza. También cuando nos separamos de alguien, ¿no? De una pareja, ¿no? Se abandonan al dolor por lo que fue mal. Es como que si sentimos el dolor, ¿no? Lo que quiere decir Hellinger acá es si yo siento ese dolor, voy a evitar sentir ira. Nosotros sentimos ira para no conectar con el dolor. En un divorcio es muy importante que ambos hayan llorado y sentido ese dolor profundo. Es el dolor de la despedida. A nosotros los humanos nos cuesta mucho despedirnos del otro. ¿Sí? Es como un desapego, inclusive de las personas que hicieron algo bueno por nosotros o malo, lo que sea, que sucedió en X relaciones, nos cuesta despedirnos. Entonces, si tuvimos que separarnos, por ejemplo, en el caso de la pareja, porque bueno, ya no funcionaba la pareja, empezamos a buscar culpas, nos tiramos culpas unos con el otro, para evitar el dolor. Pero quien lo ha sufrido también se encuentra libre. Es importante sentir el dolor y el amor. Por eso los padres dieron se los toma con amor y con dolor. Que tengo que sentir esas dos cosas porque si no lo voy a expresar como ira. Por eso la ira es como que está disfrazando muchos sentimientos, ¿no? Nos enojamos cuando en realidad queremos expresar otra cosa. También podemos ver estos sentimientos de rabia, de desesperación. Y uno dice, ¿qué tendrán que ver con el amor, no? ¿Vieron cuando uno se desespera porque no sabe qué hacer? O sea, aparece tal situación en mi vida, no sé, mi marido me es infiel, qué sé yo. Algo que sucede que yo no puedo con eso. Y estos sentimientos violentos, en el cual la rabia ya llega a un punto que me desespero, ¿no? Se originan en un punto en el que un movimiento amoroso fue interrumpido a una edad temprana, en el que el niño no sabía cómo seguir. Ustedes imagínense en un niño que es separado de su madre siendo pequeño. El niño sintió eso cuando fue pequeño.
Bueno, entonces cuando se hace grande, vuelve a revivir que alguien lo abandona, que lo deja, no lo puede soportar. Y eso le da mucha rabia y se llega a desesperar. El niño, cuando es niño, bueno, sentirá esa rabia para justamente protegerse ante el dolor de ese amor que no tuvo. Entonces acá estamos viendo la rabia como el otro lado del amor, como si fuera la cara de la otra moneda, de la cara de la moneda. Entonces, si yo durante la terapia saco afuera la rabia, repito lo que ocurrió en aquel momento, ya que el movimiento amoroso fue y sigue estando interrumpido. Si bien se repite la experiencia, no por eso queda solucionada. Porque vieron que a veces uno cree que haciendo terapia, bueno, hay muchos tipos de terapia en donde uno tiene que expresar la rabia, ¿no? Que grita, ¿no? Que agarra una almohada y grita, mamá, papá. ¿No? Hellinger decía que en los consultantes hacer eso de sacar la rabia es como repetir eso que ocurrió en ese movimiento interrumpido, pero sigue estando interrumpido. Por eso Hellinger tenía un ejercicio para el movimiento interrumpido, que era, bueno, él los agarraba a los consultantes desde la espalda, ¿no? Los agarraba desde las axilas, por atrás, y los hacía como que sientan, ¿sí? Ese dolor, y ponía a la madre, una representante para la madre, allá lejos, para que sienta esa necesidad de ir y acercarse hacia la madre, porque en realidad lo que nosotros no completamos fue el movimiento hacia la madre, como que quedó interrumpido. Por eso hay personas que son grandes y todavía siguen necesitando que la mamá los abrace, y eso esconde mucha rabia. Están enojados, no saben por qué. Bueno, lo que les faltó fue ese abrazo. Entonces él decía que lo mejor era que el movimiento interrumpido se desinterrumpa, o sea, que el consultante pueda completar ese movimiento. Eso era más sanador que se ponga a gritar. ¿Por qué? Porque si grita, uno siente que se eleva por encima de los padres. No sé si ustedes han vivido la experiencia de ser grandes y gritarle a su madre. Yo lo digo porque yo lo he vivido, ¿no? Porque es como una necesidad, ¿no? De expresar esa rabia. Y es como que a nivel inconsciente te hace la ilusión de que vos los sobrepasás a ellos, ¿no? En el fondo, dice Hellinger, es como que uno le estuviera diciendo yo te mato. Bueno, hasta ahí, ¿no? Con esta actitud realmente consideran que en primer lugar lo han hecho y que con eso han logrado algo, ¿no? Como que el consultante, la persona dice, me saqué la rabia, pero en realidad no lograron nada. Y después eso genera culpa y uno se castiga por ello. Por eso Hellinger decía que si la persona exteriorizaba su rabia así, él lo detenía, porque en ese caso la rabia es un sentimiento de defensa. Es como que me enojo para defenderme de ese dolor profundo que siento. Bueno, de ese enojo profundo que siento hacia mis padres. Esto es una realidad. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero esto en algún momento pasa más, capaz que las personas de esta época no, pero los que somos de más antiguo, que fuimos juntando mucha cosa porque nos criaron muy, cállese la boca, no diga nada, cállese la boca, no diga nada, no llores, no digas, no hagas esto. Llega un punto que todo eso, bueno, explota, como que explota la persona. Entonces, cuando ya no puede exteriorizar la rabia de esa manera, se conecta con el sentimiento que está detrás.
o sea, con el amor y el dolor. O sea, si retengo la rabia, es que voy a conectar con el amor y el dolor. Esos dos sentimientos van juntos. Ese amor es mucho más doloroso que la rabia. Por eso preferimos la rabia. Por eso tenemos que comprender qué hay detrás del enojo. Hay un dolor muy profundo. Pero nosotros, como ese dolor es más doloroso que la rabia, preferimos la rabia. Es el sentimiento más doloroso que existe porque se vive junto con la sensación de impotencia total. Si yo expreso la rabia, estoy negando mi impotencia. Ni siquiera la siento. O sea que en estos casos la rabia no sirve para nada. Hasta ahora de lo que venimos viendo, el caso que sirve es el primero. Cuando se me hacen algo me enojo, bueno, me enojo, digo lo que tengo que decir y se terminó. Entonces una persona que tiene mucha rabia, especialmente hacia sus padres, ¿no? Las palabras decisivas que tiene que pronunciar son por favor. Hellinger, para eh, poder completar ese movimiento que se interrumpió, dice que la frase que tenemos que decir es por favor. Papá, por favor. Mamá, por favor. Qué fuerza que contienen esas palabras y qué dolor. Piensen que hay personas que nunca dicen por favor. No sé si ustedes lo notaron. ¿Mm? Yo puse grabar, ¿no, chicas? Me está agarrando como una duda. Ah, sí, sí, estoy grabando, qué susto. Sí, Menos mal. No sé por qué me agarró un zoom así. Y es increíble, pero miren, el movimiento este de decir por favor, internamente y sentido, ¿no? Porque tampoco vamos a decir por favor papá, por favor mamá, porque acá lo dice. No, es un sentir. Ese por favor, por eso vieron que la frase sanadora de Hellinger hacia los padres es gracias, por favor, sí, ¿no? Este por favor es como en el fondo es como un hacernos pequeños. Entonces, ¿cuándo le pedimos por favor algo a alguien? Cuando queremos que nos dé algo, ¿no? Nos dé algo o que haga algo por nosotros. Y lo pedimos con humildad. No, hay mucho dolor en esta frase, por favor. Entonces, por eso les decía que Hellinger usaba esto para que el consultante no se quede gritando eso, ¿no? También la ira aparece como rechazo de culpa. Estoy enojada con una persona porque he cometido una injusticia con ella sin querer admitirlo. Esto también sucede. O sea, le hago algo a alguien y encima me enojo, porque no quiero admitir que yo le hice algo. Entonces así me resisto a asumir la responsabilidad, o sea, las consecuencias. Esto es lo que pasa en las constelaciones, o sea, lo que muestran las constelaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Si mi abuelito, no sé, le hizo algo a, a mi papá, me van a poner al padre, que es el hijo, me pone a otro, no sé, a un hermano, ¿sí? Y no lo admitió y no asumió las consecuencias, eso se va a pasar para las generaciones siguientes. Porque claro, mi abuelito decidió no sentir culpa. Él prefirió estar pasivo. Pero ¿qué sucede cuando yo no expreso? ¿Sí? O sea, no reconozco lo que hice. Voy a sentir culpa y eso me va a enojar, porque en el fondo yo sé lo que hice.
Entonces, me paralizo, me debilito, ¿no? Pierdo energía. También existe el sentimiento de ira como resistencia a tomar, ¿no? Alguien me da tanto, tanto de bueno y grande que me resulta imposible devolvérselo. Este sentimiento también. Yo todos los sentimientos creo que los he sentido. Es como que uno se siente en deuda. Me dio algo ahí. Y yo creo como le devuelvo esto que me dio. Y eso es muy difícil de soportar. Entonces me resisto al dador y a sus dones y me enojo con él. Por eso esto cuando nosotros hablamos del equilibrio entre dar y tomar, esto es muy importante porque esto se da ahí. Bueno, la pareja ni les cuento, ¿no? O sea, si alguien me da mucho, mucho, o me da algo que yo no sé cómo se lo voy a devolver, eso me enoja. Entonces, esa ira se expresa en forma de reproche. En donde más se ve es de los hijos contra los padres. ¿Por qué? Porque los padres nos dieron algo que no se lo podemos devolver, que es la vida. Entonces, sustituimos el tomar, el dar las gracias y el actuar y nos sentimos vacíos y paralizados. También es posible que se exprese como depresión, que sería la otra cara del reproche. Miren lo que dice acá. La depresión es la otra cara del reproche. Eso de la depresión, miren, yo no sé, porque vieron que hoy en día todo el mundo está deprimido, todo el mundo está ansioso, es como, parece la plaga de hoy en día. Pero fíjense en que yo no sé si nosotros éramos más agradecidos o no, la verdad que no sé. Pero yo noto que hoy en día es como que hay unos hijos, ¿no? Que vienen que le pasan muchas cuentas a los padres. Entonces después esto aparece como una depresión, porque en realidad lo que se están resistiendo es a tomar. Por eso es como que hay una ira ahí atrás escondida, ¿no? Me quedo paralizada. Y esta ira puede expresarse como dolor interminable después de una separación, cuando aún les debo a los muertos o separados el tomar y el dar las gracias, o como sería el caso en la tercera forma de la ira, el asumir mi propia culpa y sus consecuencias. ¿Vieron? Después cuando los padres se mueren, por ejemplo, y sentimos que no sé, o mi pareja, como que todo eso queda guardado. Bien, la otra ira es una ira adoptada. Por ejemplo, no sé, acá tiene mucho que ver las implicancias. Por ejemplo, si yo estoy identificada con mi abuelita, que era una cabrona, era muy enojona la abuelita, o mi abuelita estaba enojada con los hombres, ¿m? Entonces me identifico con esos sentimientos. También puede ser en grupos, ¿no? Hay un grupo de participantes reprime su propia rabia y entonces al cabo de un tiempo otro miembro del grupo se enfurece. En la mayoría de los casos el más débil que no tenía ningún motivo para hacerlo. Esto también se ve en las familias donde todos sienten una gran rabia y no la expresan. Entonces aparece uno, no sé, el nieto, por decir, que siente esa rabia por todo el sistema. Parece medio raro, pero ese niño la adoptó esa rabia. Porque como nadie expresó la rabia, entonces alguien ahora la representa. Por eso ven que acá dice, este miembro más débil sería un niño. Por ejemplo, la madre está resentida con el padre, reprime su rabia. Entonces, o sea, no le dice lo que siente al marido. Entonces, uno de los hijos se enfada con el padre.
Frecuentemente el más débil no solo se convierte en portador de la ira, sino también en su blanco. Cuando un empleado, por ejemplo, se enfurece con su jefe, reteniendo su ira, frecuentemente la dirigirá contra una persona más débil. O cuando un hombre se enfurece con su mujer, reteniendo su rabia, en su lugar lo pagará un hijo. Esto creo que es lo más común, ¿no? De ver. También pasa con la doble transferencia, la ira como doble transferencia. La ira no solo es transferida de uno a otro, por ejemplo, de la madre al hijo, sino también se transfiere de una persona fuerte a otra débil. Por ejemplo, una hija no dirige contra el padre la ira adoptada de su madre, sino contra alguien con el que se siente capaz de enfrentarse, por ejemplo, su marido. Esto también pasa, ¿no? Mamá estaba enojada con papá, pero mamá nunca le dijo nada a papá, entonces yo tomé esa rabia hacia los hombres, entonces cuando me caso, yo transfiero toda esa rabia de mamá hacia papá a mi marido. Eso se llama doble transferencia. En un grupo, la ira adoptada no se dirige contra la persona fuerte a la que apuntaba en un principio, por ejemplo, el coordinador del grupo, sino contra un miembro débil que se convierte en el chivo expiatorio en lugar de la persona fuerte, ¿no? Esto fíjense en que en los grupos pasa mucho, bueno, las familias también, porque somos grupos. Siempre está el chivo expiatorio. La madre, no sé, a veces pasa con los hijos, ¿no? Muy comúnmente. Le quiere decir a este hijo que le hace sacar los pelos verdes, y como con este no se anima, se la descarga con la hija. Y en un grupo, no sé, si vamos a un grupo, ¿no? En una clase, por ejemplo, a este Pedrito, que es el que hace todas las fechorías, no le dicen nada. Y siempre hay uno que es más débil, y entonces ese actúa de chivo expiatorio. Y con él se descargan todos la ira. Bueno, eso también sucede en las familias, en los grupos. También está la ira como defensa de injusticia. Es una forma de ira adoptada. Los perpetradores están fuera de sí, sintiéndose fuertes y justificados, y en realidad actúan con fuerzas ajenas defendiendo derechos ajenos, por lo que permanecen ineficaces y débiles. Esto también se ve mucho, bueno, en la sociedad también se ve, ¿no es cierto? Cuando la gente vieron que actúa con esa fuerza como diciendo yo tengo derecho a matar, porque no sé, mataron a mi hijo o no sé qué hicieron, ¿no? En el fondo son llevados por el sistema. Entonces, es que por mucho que yo mate a otro, es que no voy a vengar la muerte de otro, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero bueno, los que tienen energía perpetradora, ¿no? Es que adoptan esa energía de otros del sistema y se sienten justificados haciéndolo. También las víctimas de la ira transferida se sienten fuertes y justificadas al saber que sufren injustamente, pero también ellos permanecen débiles y su sufrir es inútil, ¿no? Esto de justificar, pues, por qué estoy enojado, de justificar que me maltratan, nos mantienen esos roles, ¿no? De víctima o perpetrador. También está la ira como virtud y valentía. Es fuerza concentrada y eficacia alerta, dirigida a lo necesario que, con audacia y conocimiento, encara también lo duro y lo poderoso. Sin embargo, está libre de emoción. Si fuera necesario, también es capaz de hacerle daño al otro, sin miedo y sin estar enojado con él. Agresión como energía pura. Esta ira es el fruto de una disciplina y un ejercicio de mucho tiempo. Quien la tiene sin esfuerzo.
Su expresión es el actuar estratégico. Aquí la rabia sirve para rechazar alguna culpa. Es como que tampoco es como buena esta culpa, esta ira, ¿no? Pero bueno, leí mucho de Antonio Blay, y Antonio Blay habla de que nosotros tenemos una energía que la retenemos porque justamente hay algo ahí afuera que me dice, no, enojarse está mal. Bueno, esa ira que nosotros retenemos porque nos callamos, nos callamos, nos callamos, nos tragamos, tampoco es buena. Por eso acá dice que es fuerza concentrada y eficacia alerta, dirigida a lo necesario, que con audacia y conocimiento encara también lo duro y lo poderoso. Sin embargo, está libre de emoción. Si fuera necesario, también es capaz de hacerle daño al otro sin miedo y sin estar enojado con él, como una energía agresiva, ¿no? Esta ira es el fruto de una disciplina y un ejercicio de mucho tiempo. Quien la tiene sin esfuerzo y su expresión es el actuar estratégico, ¿no? Es como, bueno, yo creo que este tipo de ira es como que sí, muéstralo a la persona, ¿no? Ahí afuera. Ay, no sé por qué se me viene Hitler a mí. Como que tiene mucha rabia, pero en realidad lo que está escondiendo es mucha culpa y la manifiesta así, ¿no? Como que fuera una culpa que se fue cultivando durante mucho tiempo y se manifestó así, como rabia. Por eso son personas frías que pueden matar, ¿no? A sangre fría. Parecen como que se muestran como que fueran virtuosos y valientes al hacer eso. Por eso es que es tan sutil lo de la ira. También está el odio, pero si yo odio a alguien, quedo encadenada a esa persona, a ese victimario o ese perpetrador quedo encadenada. Quedo libre cuando me retiro. Al retirarse remite al perpetrador a su propia alma y a su propio destino. Esa es una forma de respetar. Así la víctima queda libre. Retirarse del perpetrador y su acción hacia el centro vacío, así lo llama Hellinger, da fuerza. Y de ser una víctima, la persona pasa a ser alguien en condiciones de actuar. Sin embargo, aquellos que persiguen y se indignan, los moralistas y los inocentes, en el alma son malhechores. Sus violentas fantasías a menudo son peores que la acción del perpetrador. Esto es algo muy sutil también. Por eso es que Hellinger hablaba tanto de esto del retirarse y honrar el destino del otro y mantenerme en ese vacío, porque así yo puedo actuar. Pero si yo me indigno con el perpetrador, me siento inocente frente al perpetrador o moralista, fíjense en lo que dicen, el alma son malhechores. Por eso Hellinger decía, detrás de toda víctima hay un perpetrador. El inocente, dice Hellinger, es el más peligroso. El inocente tiene la rabia más grande y actúa de manera más destructiva en una relación porque se siente justificado. Así pierde la medida. El culpable, en cambio, está antes dispuesto a ceder y a reparar. Por regla general, la reconciliación no fracasa por el culpable, sino por el inocente. Esto es lo que hablamos siempre con el asunto de la implicancia. Si sigo siendo leal y sigo queriendo sentirme inocente, entonces no crezco. Por eso que para crecer tengo que sentir la culpa. Si reconozco, entonces puedo ceder, puedo reconocer lo que hice,
Pero si yo no lo reconozco, no va a haber reconciliación. Por eso la reconciliación fracasa por culpa de los inocentes, no de los culpables. Pienso que yo percibí y adopté algo de la venganza de mi madre con mi padre. Mi padre actuó con buena intención cuando envió la familia con su familia para que mi hermano se recuperara. Eso es algo que le pasó a Hellinger. Entre tanto hubo la relación con su secretaria, de la que nació el otro hijo. En mi matrimonio solo estuve casada, dice acaso es otro caso, por poco tiempo. También se me engañó y después me fui. Me sentí absolutamente inocente. Me hace pensar este hecho con la identificación con mi madre. Esto de que hay un cuento, una sesión de constelaciones, ¿no? Que cuenta Hellinger, que la mujer eh, lo engañaba al marido, ¿no? Y encima lo trataba mal. Entonces van a constelar porque es que no, él no sabía, no entendía por qué la mujer se comportaba así con él, porque él no le hacía nada, ¿no? Y encima lo engañaba. Y en la configuración se muestra que ella, como el padre de ella la engañaba a la madre, e inclusive traía a la novia a la casa, y que la madre la tenía que atender, ella había juntado tanta bronca con respecto a eso que hacía el padre, que la única manera que tenía de como vengarse fue haciéndole esto al marido, ¿no? Ella como que representaba en su matrimonio todo eso que entre los padres no habían resuelto en su propio matrimonio. Es como que acá, bueno, acá hay un caso de infidelidad, ¿no? Bien, los celos. También los celos, ser celoso es como una rabia, ¿no? A veces la gente piensa que es algo bueno los celos. Los celos son un medio para alejar la culpa de uno mismo y pasárselo al otro. Bert Hellinger dice que los celos son una manifestación donde la persona celosa desea inconscientemente que la pareja se vaya. Es como que la quiere echar, pero no sabe cómo. Por eso la cela. Es un deseo de manipular y controlar al otro. Al conversar con nuestra pareja sobre la experiencia de los celos, dejaremos de usar nuestro sentimiento como un arma de defensa o de ataque para mantener a nuestra pareja bajo control. La desvalorización de sí mismo es una de las causas más importantes de los celos intensos. Y la persona celosa, por lo general, se siente tan desvalorizada que, bueno, obviamente siente que el otro la va a engañar. Las personas que desean crecer y desarrollarse no temen a sus conflictos emocionales y saben que a partir de ello es posible avanzar en el proceso de autoconocimiento. La mejor manera de disminuir la intensidad de los celos es dejar de interpretarlo como un drama y comenzar a expresarlo y trabajarlo como una experiencia de sufrimiento emocional que es posible transformar. Cuando, por ejemplo, el hombre, ¿no? En una pareja, le paga los estudios a una mujer, esta mujer siempre se va. Si la mujer le paga los estudios al hombre, este siempre se va, porque ya no existe la igualdad. Dice, pero en tu caso aún está actuando otra dinámica. En tu caso los estudios eran el deseo de salir de la relación, eran la venganza por la relación que él tuvo. Entonces ve que debe ser un caso de alguien que sintió esto, ¿no? En la ley de dar y tomar,
Si, por ejemplo, se casan dos, ¿no? Y ella quiere terminar los estudios y él se los paga, es muy probable que cuando ella se reciba, se vaya, porque es que no sabe cómo devolverle todo lo que él hizo por ella. Entonces se va. En la espiritualidad occidental se practica la postura de la indiferencia. Este retirarse también es la actitud estoica básica. Para aquel que está retirado y centrado, todo da igual, lo bueno y lo malo, vida y muerte. Está en paz con todo. Pero de vez en cuando uno se desborda, durante el carnaval, por ejemplo, y esto también es necesario. Estas son frases de Henning. ¿Qué pasa cuando tengo sentimientos en polaridad? Todo en la vida está regido por el principio de polaridad. Noche y día, muerte y vida, hombre, mujer, dentro, fuera. Los sentimientos también están regidos por este principio. De un lado tenemos estos sentimientos encabezados por la rabia y del otro lado tenemos estos encabezados por el amor. La rabia nos da seguridad, nos protege de sentirnos vulnerables y que nos vuelvan a lastimar. Aleja a los demás y nos da una falsa sensación de fuerza. En nuestras relaciones cercanas fluimos de una polaridad a la otra, y esto es normal. El problema es cuando nos estancamos en la polaridad de la rabia y no salimos de ahí. En estos casos dejamos de sentir el amor que nos confronta, porque no confrontamos al otro y no expresamos la rabia. Para poder sentir plenamente el amor es una condición haber resuelto primero la rabia con la persona en cuestión. En el instante no hay lamentación, tampoco temor. Por eso cuando uno vive en el instante es que no siente ni uno ni lo otro. Todo temor está asentado en el futuro. Toda lamentación está asentada en el pasado. En el instante estamos sin lamentación y sin temor, ¿no? Qué buena manera de no sentir rabia, o al menos poder expresarla. ¿Qué opinan sobre esto de la rabia, chicas? La ira, va. Pregunten, pregunten. Ya se dieron cuenta que hay un montón de tipos de ira, ¿no? Que la ira oculta un montón de cosas. Son todas las cosas que no dijimos, que no actuamos. Y fíjense en que en la vida a uno siempre le pasa esto, ¿no? No sé si a ustedes les ha sucedido, pero bueno, especialmente con los padres, ¿no? Por lo general, cuando estamos enojados con nuestros padres, vieron que por debajo hay un profundo enojo que no hemos expresado. Porque también socialmente expresar el enojo está mal visto gritar, ¿no? Entonces Henninger dice que bueno, que después cuando somos grandes, enojarnos con nuestros padres es medio como que no resolvemos nada. Nos enojamos porque no tomamos. Si hubiésemos tomado no nos enojaríamos. No sé si van haciendo la relación, ¿no? En una pareja, ¿por qué surge el enojo? Bueno, porque uno dio más y el otro tomó y no pudo devolver. Y eso lo enoja. Me enoja cuando yo no puedo devolver lo que me dieron. Cuando siento que puedo devolver, me siento tranquilo. Pero ¿qué pasa en la relación padres e hijos? No se puede, porque los padres dan y los hijos toman. Entonces, si yo como hijo no tomé, ¿qué puedo hacer? Enojarme, ¿no? Irme, quizás irme. Muchos nos vamos, después volvemos.
Volvemos otra vez. Porque la misma vida, ¿no? Se encarga de que tomemos. Sí o sí tenemos que tomar. Porque si no tomo, ¿qué pasa? A ver, si no tomo, ¿qué pasa? ¿Qué siento si no tomo? No tomé. Siento que no tengo. Y si no tengo, no puedo dar. ¿Vieron la otra vez que les pasé ese versito de Virginia Richo que está para dar hay que tomar, para tomar hay que dar, no sé, bueno, no me acuerdo cómo es todo, es un versito corto pero muy conciso, en donde, bueno, te lleva a que llegues al amor este de los padres. Por eso Heringer decía, si yo siento, a ver, alguien, no sé, mata a alguien de mi familia, no sé, comete una injusticia y yo expreso la ira, obviamente que esa ira está justificada, estoy enojada porque te ha pasado algo, ¿no? Y se termina. Ahora cuando veamos los sentimientos, ahora lo vamos a ver más profundo. Pero si yo me enojo porque sí, ¿no? O sea, transfiero mi enojo hacia otros, ¿no? Esto de que nos la agarramos con otros es muy común también. Aunque parezca raro, pero yo creo que todos lo hemos vivido. Yo lo digo porque yo lo he vivido. El tema es que cuando uno no tiene conciencia, obviamente que lo hace y no tiene ni idea por qué lo hace. Ahora vamos a ver por qué los sentimientos tienen que ver con las implicancias y qué tipos de sentimientos hay. Hay sentimientos a través de los cuales podemos entender algo y hay sentimientos que impiden el entendimiento. Hay sentimientos que posibilitan soluciones, por ejemplo el amor, y hay sentimientos que impiden soluciones, por ejemplo el odio. Por eso para el entendimiento y para la solución es tan importante discernir los sentimientos. El primer tipo es el sentimiento primario. Hellinger hablaba de distintos tipos de sentimientos. Bueno, el primer tipo de sentimiento él le llama primario. Los sentimientos primarios son sentimientos que se derivan de una situación inmediata y que corresponden a la situación. A ver, por ejemplo, como dice acá, ¿no? La madre muere y el hijo es arrasado por el dolor y llora. Entonces es un sentimiento primario, está llorando por una situación X que está sucediendo en ese momento, murió su mamá. Corresponde a esa situación. ¿Sí? Entonces, me pasa algo y lloro o siento lo que siento debido a esa situación del momento. Son sentimientos, los primarios, muy intensos, pero duran poco. ¿No? Es como el sentimiento ese que pasa. Lo siento y pasa. Henninger decía que cuando un consultante está expresando sentimientos primarios, los expresa con los ojos abiertos. ¿Mm? Es como que está ahí, está presente con sus sentimientos. ¿Mm? Es como que sí, lloro o me alegro o lo que sea que siento por lo que estoy viendo ahora, lo que estoy viviendo ahora. Y siempre es con los ojos abiertos. Fíjense en esto en los consultantes que cierran los ojos. Por eso es que hay que mirar mucho, porque una cosa es que alguien me mire mientras llora, o mire la imagen mientras llora, otra cosa es que cierre los ojos. Estos sentimientos él les llamaba que eran naturales, ¿no? Los sentimientos primarios, todos tenemos sentimientos y bueno, vamos a expresar los sentimientos, bueno, nos pase algo.
tienen que ver con algo interno. ¿M? Por lo tanto, la persona que se encuentra en un sentimiento primario jamás puede pasar vergüenza, porque los demás van a compartir sus sentimientos. Son como sentimientos eh, reales, no se da cuenta que el otro realmente está sintiendo eso. Y compartir esos sentimientos nos hace fuerte a todos. A pesar de no estar junto con el otro, cuando compartimos el sentimiento, no nos quita nada. Es un sentimiento que uno se da cuenta que la persona está sintiendo realmente eso. Y nosotros podemos sentir con el otro. Nos podemos sentir inmersos en una situación, pero podemos permanecer en nosotros. Esto tiene mucho que ver cuando nosotros hablamos de la función materna y paterna. Es como que yo siento al otro, pero no me pierdo en el otro. El asunto es cuando yo me pierdo en el otro. Si yo me pierdo en el otro es porque en mí todavía yo no tengo bien claras la función materna y paterna. O sea, no he tomado mis padres. Entonces como que el otro llora y yo lloro junto con el otro y que no es lo mismo que compartir el sentimiento y ponerme a llorar con el otro, porque así no lo ayudo. En cambio, los sentimientos secundarios siguen una imagen interior, pero no siguen a la realidad. Dado que extrae su fuerza de una imagen interna, es necesario cerrar los ojos. Es decir, como que está llorando o sintiendo, pero lo que se imagina. No quiere hacer contacto con la realidad. Por eso cuando el consultante cierra los ojos, cuando está constelando, no quiere ver. Prefiere quedarse con sus propias imágenes, no con las que le muestra la constelación. Cuando se quiere ayudar a alguien a salir de un sentimiento secundario, por eso hay que pedirle al consultante que abra los ojos. Abrí los ojos. Así yo les digo así, enseguida. Mírame. Repentinamente se nota que está con la cabeza clara y entonces vuelve a un sentimiento primario. Con frecuencia es completamente diferente en comparación con el sentimiento secundario, porque a menudo comienza a reír en lugar de llorar, o se pone triste cuando antes había estado enojado. Por eso nosotros estos sentimientos los vamos testeando en los consultantes. Cuando una persona cierra los ojos, se encuentra en un sentimiento diferente en general. Y eso es un sentimiento secundario. Es un reemplazo de la intensidad del sentimiento primario. Y también a los sentimientos secundarios se los disfruta. Uno se aferra a ellos porque sirven como defensa para no actuar, ¿no? Son sentimientos, los secundarios, que tienen que ver con la victimización. Una persona que llora, "Ah", y van a ver que tiene los ojos cerrados. Y voy a decir, pero no, pero mirá, fíjate. Ah, y siguen, ¿no? Son sentimientos que tienen que ver con lo que la persona se imagina, no con lo que realmente es. Entonces, por eso cuando hablamos del sentir, a veces hay mucha confusión porque la gente se piensa que sentir es ser llorón y mamón. Que si lloro mucho, soy sentimental. Eso sería ser sentimental. Pero no es sentir. Y nosotros necesitamos sentir. Entonces, como terapeutas o consteladores, nosotros nunca tenemos que prestar atención a un sentimiento secundario. Ni bien se presta ese sentimiento, el cliente le demuestra que no lo puede ayudar. Porque el sentimiento secundario busca evitar la acción. No se puede ayudar a alguien que cierra los ojos. A mí me ha pasado un montón de veces.
y lloran, falta que se tiren a la alfombra y la muerdan, ¿no? Por eso vieron las constelaciones esas que la gente va y llora, y se agarra la cabeza, se tiran de los pelos, como muy dramaturgo, ¿no? El sentimiento secundario, no es un sentimiento real. Entonces, cuando nos enfrentamos con sentimientos secundarios, nos sentimos desvalidos, incluso fastidiados. Nos sentimos usados. Mediante los sentimientos secundarios, una persona busca llamar la atención. Bueno, al principio capaz que les cuesta reconocer esto. Después van a tener cancha, van a reconocer rápido. La persona que realmente, porque hay personas que realmente actúan en una constelación. Les puedo dar fe. Un día voy a escribir un libro, ya dije. Más con esto de la mi otra yo, miran la serie esa y después cuentan que les pasó lo mismo que le pasó a las protagonistas de la mi otra yo. ¿No? Unas cosas muy locas. Y uno a veces, bueno, se queda ahí y dice, bueno, ya se le va a pasar. Porque son, ¿no? Si nosotros caemos en la trampa, nos vamos a sentir usados. Porque el otro como que quiere que, no sé, que le demos la razón, no sé, como a las criaturas, ¿vieron que el niño llore, le doy un chupaleta, una chupaleta, toma, y se calma. Mi abuela decía, lágrima de cocodrilo. Ah, no sea falluta. Bueno, esos sentimientos secundarios son muy habituales en las constelaciones. Porque una cosa es sentir algo, que sea, pero con los ojos abiertos. Y otra cosa es cerrar los ojos y actuar. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por eso, en el caso de un sentimiento secundario, se debe seguir la premisa de no intervenir bajo ningún concepto. El criterio principal para reconocer si se trata de un sentimiento secundario son los ojos cerrados. Yo les digo, hay que mirar al consultante, hay que mirar al consultante. El tercer tipo de sentimiento son los sentimientos adoptados o ajenos. Estos son los de la implicancia, ¿no? Cuando yo siento, porque estoy identificada con mi abuela, como mi abuela. Mi abuela, no sé, tenía angustia y yo siento la misma angustia que sintió ella. Sea por la razón que haya sido, ¿no? Puede ser que no es que no haya tenido justificativo para sentir angustia la abuela, pero yo me identifico con los sentimientos de mi abuela. Eso vemos muy a menudo en las constelaciones, claro, en las implicancias. Y la persona se siente liberada cuando se manifiesta de quién o para quién adoptó ese sentimiento. Detrás del sentimiento adoptado muchas veces actúa el amor primario, pero recién es posible llegar a él una vez anulada la identificación, o sea, primero soltar la implicancia. La implicancia impide que yo vea a la persona con la que estoy identificada, por eso cuando hay una implicancia nosotros le hacemos decir yo como tú, porque al decir yo como tú es como que el consultante se da cuenta que lo está haciendo como el otro. Al principio está confundido, no sabe quién es la abuela y quién es ella. Y llega un punto que puede diferenciar y darse cuenta que la abuela es la abuela y ella es la nieta. Entonces ahí se empieza a separar y empieza a soltar esos sentimientos adoptados. No puede aparecer como alguien que yo pueda encarar, ya que a través de la identificación yo soy como ella. Por eso es como que el consultante tiene una confusión muy grande cuando está implicado por sentimientos, porque no puede diferenciar sus sentimientos de los sentimientos con el que está implicado. Con el yo como tú logra hacerlo, porque después le decimos, abuela, vos sos vos y yo soy yo. Vos la abuela, yo la nieta.
Con esa simple frase se rompe una identificación y se sueltan los sentimientos adoptados, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera identificada con un hermano de mi padre, yo estaría sintiendo igual que él. No podría verlo porque en la identificación yo soy como él, pero cuando él se coloca frente a mí, yo lo puedo mirar, respetar y amar, y así se anula la identificación. El cuarto tipo de sentimientos son los metasentimientos o sentimientos del ser. Estos son sentimientos de orden superior. Son sentimientos sin emoción. Por eso a veces la gente, bueno, en la mayoría, interpretamos que el sentir es estar excitado, emocionado, o sea, como que lloro, como en las novelas, ¿no? O, ¿no? Que hago algo, o sea, tiene que ser, ¿no? Tiene que haber una emoción que se sienta así. Pero los sentimientos estos, los metasentimientos, son neutros, que son los que yo les digo que es lo que nosotros tenemos que estar cuando concelamos, en los metasentimientos, porque ahí tengo fuerza. Cuando una persona se ve confrontada con situaciones que la conmueven, pasa a ese metanivel, ¿no? Por un lado da la sensación de carecer de sentimientos, pero está completamente centrada. Nosotros asociamos mucho que sí, tal cosa tiene que pasarle tal cosa a la persona a nivel corporal, pero los metasentimientos, la persona puede no se le cae una lágrima ni nada, no pasa nada, pero realmente está sintiendo, está más allá, se llena de fuerza, siente fuerza. Por eso es que tiene que ver con un movimiento, por eso se conmueve. Y nosotros estamos acostumbrados a que si a la persona no se le mueve un pelo, es que no siente nada. Decimos psicópata, porque ahora está de moda, psicópata narcisista. Entonces como que uno tiene que ser muy expresivo, tiene que decir, ay, ay, sí, ¿no? Tenemos que hacerlo todo así. Si no, es como que pareciera que no sentimos nada. Y sin embargo, este es un sentimiento de orden superior, es un metasentimiento. Aquí se nos presentan destinos que calan tan profundo que nos arrastran en todo concepto, como sentimiento compartido, como recuerdo. Eso en realidad es natural, es humano, humilde y bueno. Pero el terapeuta debe contenerse, por eso pasa a un nivel superior. Se expone al todo y cuida de que todo siga bien. Por eso debe permanecer centrado. No debe entregarse al sentimiento. Se mantiene por encima del sentimiento. Sin embargo, si en una situación así también a él le brotan las lágrimas, no es una vergüenza, porque puede pasar. La palabra meta significa de un orden superior. Da la sensación de que uno va más arriba, a un nivel superior. Por eso se llaman metasentimientos, ¿no? Henninger decía que los metasentimientos son sentimientos como la libertad, ¿no? La pureza, ¿no? Sentimientos que no los podemos describir ni siquiera, ¿no? Son sensaciones que tienen mucho que ver con algo superior. Nosotros por eso digo que asociamos mucho sentimiento con emoción y los confundimos con los secundarios. Por eso es importante no confundir. Más que nada nosotros que vamos a trabajar todo el tiempo con gente que llora, ¿vieron? Que se emociona y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Es importante, como les dije hace un rato, si vemos que la persona llora, no es que esté mal que llore, ¿no? Vamos a aclarar primero. Lo que está
o que no tenemos que permitir, es que llore con los ojos cerrados y que esté, y no está siguiendo el hilo de la constelación, porque si no nosotros no lo podemos ayudar. ¿Se entiende esto, chicas, como lo digo, o está muy complejo? Porque miren que esto es sumamente importante que lo capten, porque van a manejar esto todo el tiempo. Van a estar con consultantes, ¿no es cierto? Que bueno, van a estar en estos sentimientos secundarios. ¿Por qué? Porque están en un estado niño. Entonces el niño, bueno, hace capricho, llora, patalea y quiere como, es como el consultante que nos quiere arrastrar al drama. ¿Mm? Por eso ahí hice esa salvedad donde Hellinger dice que no es que no se nos pueda caer una lágrima por ahí porque algo nos conmovió demasiado y es como que, ¿no? Bueno, si ustedes miran cómo constela Miguel Esquiavo, van a ver que él llora. Se le caen las lágrimas. Y es un excelente constelador, pero no dramatiza, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque si no es que nosotros nos ponemos débiles. ¿Y cómo lo vamos a ayudar al otro? No puedo, pierdo la fuerza. Nosotros la mayor parte del tiempo tenemos que mantener los sentimientos primarios. Encontrar los sentimientos adoptados en la constelación, porque son justamente las implicancias, donde me voy a dar cuenta que mi consultante está sintiendo rabia porque la abuelita sentía rabia, o siente tristeza porque la abuelita sentía tristeza, que son adoptados, o voy a estar, bueno, en estos metasentimientos, porque ahí estamos sosteniendo al consultante. Cuando él rompe en llanto, porque, bueno, a ver, dijo una frase que, obviamente, es muy potente, pero la dice con los ojos abiertos y no con los ojos cerrados. ¿Hay preguntas? Está difícil, ¿no? Es lo que pasa es que el de la ira es como que Hellinger, yo la verdad lo tuve que leer muchas veces, porque es como que Hellinger no sabía si estaba bien sentir ira o no estaba bien sentir ira, pero era lo que se refería, es que lo que está mal es lo que oculta la ira, ¿no? Lo que hay debajo de la ira, no la ira en sí. Yo me puedo enojar, ya les digo, por un hecho X. Bueno, me enojo, no sé, diré una palabrota, no sé qué choqué, no sé qué, y se pasó. Esa ira, él le llamaba la ira buena, porque es una ira que, bueno, ya está, y se cortó. El asunto es que la mayor parte de las iras que sentimos no son buenas, son todas iras que ocultan algo, ¿no? Como los celos, ¿vieron lo que dice de los celos? Imagínense que viene un consultante a trabajar el tema de los celos. A ver, bueno, puede ser que haya ahí una desvalorización, porque si yo siento celos, ¿por qué siento celos de mi pareja? Porque me siento menos. Entonces yo siento que soy poca cosa, entonces el otro me va a dejar por otra. Entonces ahí los celos tienen ¿no? Un trasfondo de desvalorización. Pero también fíjense en que los celos están expresando una culpa, porque yo quiero que el otro se vaya, pero no se lo digo. Entonces, mediante este juego de los celos, es que espero que el otro se enoje y sea el otro el que se va. No sé si esto les resuena, chicas. ¿Les resuena? Le digo porque yo lo viví. ¿Qué pasa con esto de los celos? A algunos les gusta, ¿bien? Me parece lindo que te celen, porque parece que te quieren, que te tienen celos. Pero no, ¿no? Como diciendo, ay, mira, se puso celosa, se puso celoso. Pero detrás de esos celos, ¿qué hay? Es aún decirle, ¿no? Es como echarle free al otro, tenerle celos. ¿Ah? No te digo lo que realmente siento. En realidad siento mucha culpa en esta relación, pero prefiero
¿no? Hacerte una escena de celos para que la que se tenga que ir seas vos. Y en las relaciones de pareja eso lo van a ver mucho, ¿no? Como, por ejemplo, los casos de infidelidad, ¿no? Con la infidelidad, ¿qué hace? ¡Ay, qué horrible, qué malo el otro que me fue infiel! Pero vamos a mirar qué hay ahí atrás, para que este le haya sido infiel. ¿Qué pasó ahí? Es como que nosotros llega un punto que aprendemos a mirar a lo que hay atrás. No sé si me estoy explicando con lo que digo, porque esto es fundamental, ¿no? Es que el consultante viene, yo voy a hacer un ejemplo, ¿no? Me gusta ser muy gráfica. El consultante viene así a la consulta, ¿no? Claro, y habla y te cuenta. Y nosotros hacemos tra, ¿no? Y empieza a aflorar todo esto. Entonces, tenemos que estar atentas porque ¿qué pasa? Bueno, hay muchos tipos de consultantes, pero en realidad hay dos tipos de consultantes. El consultante va a querer como que no se lo descubra. Hoy había una chica que hablaba, porque consteló ella la vez pasada y me decía, lo que pasa es que yo constelé, me sentí tan, me dio tanta vergüenza que me vieran llorar mis compañeras. Así es. Y yo le digo, pero ¿por qué sentiste vergüenza? En realidad lo que vos sentiste es que te mostraste vulnerable. Y no es lindo que te vean vulnerable, porque ¿a qué asociamos la vulnerabilidad? A que soy tonta y me la van a dar en cualquier momento. Este ser vulnerable es como que lo asociamos a que si yo digo lo que siento, es que el otro se va a aprovechar de mí, o se va a burlar, o no sé lo que va a suceder. Por eso es que es muy confuso en una constelación, tanto el consultante, porque hoy también había surgido esta pregunta, el consultante que decimos que es muy mental. Y quizá el consultante no es que sea mental, es que no quiere romperse, ¿no? Entonces se queda así, porque dice, es que si yo me quiebro, es que qué vergüenza, me están viendo. Por eso es que mucha gente constela individualmente. No sé si esto les va sonando, chicas. Ustedes saben que las constelaciones individuales surgieron, eh, yo siempre me confundo este que se llama Gutan Weber con el otro que trabajó con Hellinger, que es otro nombre, y no me sale nunca el nombre. Bueno, es otro. Pues me aparece el nombre, les voy a decir. Él, nos estaban en bueno, un seminario, nos le habían faltado muchas personas, no le alcanzaban los representantes. Entonces, uno de estos amigos de Hellinger dice, bueno, vamos a poner zapatos en lugar de personas. Y así empezaron. Y veían que funcionaba igual. O sea que en el lugar que estaba ocupado por los zapatos, se sentía lo mismo que, o sea, la persona miraba donde estaban los zapatos y sentía lo mismo. Entonces empezaron a ver que funcionaba. Después empezaron a poner almohadones, ¿no? Ponían objetos y veían que a donde el consultante ubicaba las cosas es que eran lo mismo que si hubiera una persona. Bueno, después se fue, después terminó que aparecieron las estructurales para conseguir la meta, ¿no? Las constelaciones estructurales se llaman estructurales porque trabajan con un foco, ¿m? Un foco, una meta, un obstáculo, unos recursos, son más para las empresas, ¿no? Para las cosas que tenemos que resolver. Bueno, hasta que no me pregunten cómo, aparecieron los vincores, los anclajes, y empezaron a buscarse formas de representar esto,
justamente debido al que muchas personas no iban a un taller de constelaciones a constelar por el tema de no exponerse y sentir vergüenza, ¿no? De que el otro día, mira qué vergüenza, cómo llora, o mira qué vergüenza lo que muestra la constelación. Y ahí empezó todo este movimiento, en donde, bueno, se empezaron a llevar las constelaciones a la consulta individual, porque hasta el momento solo eran grupales. Chicas, no hay preguntas. Qué pocas preguntas que hacen. Después vamos a hacer un pequeño reexceso y vamos a constelar. No sé si Ana se fue o vi, o qué sé yo, recién estaba, ahora no está, apagó la cámara. Después vamos a trabajar con tu hija, Ana. No sé si andás por ahí. ¿Le dijiste a tu hija o no quiere constelar? O se le agarró la... No, no escuchamos nada. No, no escuchamos nada. Ya. Ah, Sí, mi hija está esperando. Bueno, bueno, después que hacemos después que hacemos el recreo, constelamos con ella. Ah, bueno, Silvina, ¿Mm? te estoy pendiente. Sí, sí. Sí, Por eso gracias, estoy pendiente. estaba preguntando a ver si había alguna pregunta al respecto de los sentimientos, pero veo que no tiene ninguna pregunta y digo, bueno, si no tiene ninguna pregunta, bien. Sí, no, porque en realidad esto en el fondo lo que uno tiene que comprender es esta parte que les dije recién, que detrás, lo que hay detrás de eso, no en sí, si el consultante se enoja, sino qué me está mostrando ese consultante con ese enojo que trae. Pero ya que estamos, y que tenemos un poquito más de tiempo vamos a mirar esto, porque ya que hablamos de los sentimientos. Silvina, muchas Mm. veces cuando tenemos rabia puede también venir desde el vientre de la madre. En muchos casos, que la ira esté desde ese entonces. Es que tengo el Sí, caso de un niño de 11 años y él ha intentado muchas veces matar el hermanito de 5 o 6 años, mm, de miles maneras, y ha venido como esta fuerza sobre mi amiga, que ella dice que, es más, ella ha dejado de salir a la calle, o se lleva a los dos o se lleva a uno por el miedo a que encuentre uno, sobre todo al menor, porque él cree que el papá lo dejó, que por culpa del menor él no tiene. ¿De qué manera se puede ayudar a un niño de esta edad para poder y, encontrar y como, ahí tiene que constelar la mamá. La única manera que tenemos que constele la mamá, listo? porque seguramente el niño está implicado con algo del pasado de la mamá. Más allá que la mamá puede haber sentido rabia cuando estaba embarazada de él, bueno, sumale todo eso, pero hay algo en esa mamá. Ustedes Sí, recuerden que cuando uno va a tener un hijo, una sí, mujer, surgen una pregunta que se llama, dice va la pregunta, ¿te tengo o no te tengo? Eso surge en todas las mujeres. ya. ¿Bien? ¿Qué sucede? Bueno, puedo decidir no tenerlo. O sea, acá las constelaciones no son morales, no estamos diciendo que abortar sea malo. Salimos de la moral. Bien, entonces decidí no tenerlo. El tema está que por ahí yo decido tenerlo, pero en el fondo yo sentí que mejor no tenerlo, pero lo tengo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Qué pasa con este sentimiento no te tengo? El niño lo agarra porque la madre lo excluye. Entonces el niño después va a tener sentimientos así, de odio hacia otros, o se va a querer matar a sí mismo.
no pueden conectar con la vida. Y esto no es Sí, para sentirse culpable, ¿eh? Porque todas las mujeres lo hemos sentido, con algunos hijos más que otros. ¿Mm? No sé si esto les resuena, porque es inconsciente. No es que yo me pongo a pensarlo conscientemente y digo, ay, sí, te tengo, bueno, capaz que también lo pensamos conscientemente, pero no es en ese nivel que es el problema. El problema está cuando yo no lo reconozco. O sea, digo que lo quiero tener, pero en el fondo no. ¿Por qué? Porque en las mujeres tenemos la energía femenina que es inconsciente y es asesina. Yo sé que suena duro, pero porque tenemos un poder las mujeres de dar vida o quitarla. Es muy duro, chicas. Si uno lo mira así crudo y duro, por eso me gusta hablar así, al calzón quitado, porque ¿a qué no vamos a hacer las buenecitas? Sí? ¿No? Es como el acto de parir. Ahí empieza el sentimiento de deuda, chicas, porque la madre es que literalmente está poniendo en riesgo su vida cuando va a parir un hijo. Puede morir en el parto, ¿no? Hay mucho, mucho. Yo cuando empecé a estudiar todo esto, empecé a comprender todo lo que yo sentía con mi madre, porque yo decía, pero todo esto que yo siento, y después lo que sentí con mis hijos, ¿no? Porque yo decía, ¿de dónde me viene todo esto? Porque lo sentía y no podía comprender todo eso que sentía. Uno se culpa, ¿no? Enseguida lo primero que hacemos es culparnos, pero no, es que somos mamíferos y hay una energía instintiva en nosotros. Por eso que cuando nosotros tomamos la vida, o sea, tomamos a nuestros padres sin quitar ni añadir nada, es que conectamos con esa fuerza y salimos de todo este embrollo y hasta conectamos con los metasentimientos. Por eso a veces las personas cuando están en los metasentimientos no es que sean diferentes que otras, pero es como que ya no podés estar en el juego ese de todo así, alegría o todo. No, es que sentís la vida, pero sentir no significa que yo tengo que ser, ay, vieron como ese de Tinelli que decía yupi, yupi, tirado papelito, o sea, no, es que está bien, la felicidad no es solo sonreír, ¿no? A veces es una mirada profunda. Una mirada podemos ayudar mucho más que hablándole 3 horas a una persona. Entonces, no hay que confundirse. Por eso, esto igual ustedes después lo van a ir procesando de a poco, chicas, porque es que, miren, pasarse toda esta información por el cuerpo no es sencillo. Se los dice alguien que me la vengo pasando y ahora yo me estoy haciendo otra formación y sigo pasando y después la transmito y sigo, y es como que hay muchas cosas que cuando las digo me doy cuenta que todavía no las siento. Pero bueno, no me castigo, sigo mirando, porque sé que en un punto es que eso hace clic y ya está. ¿Mm? Por eso, antes de que hagamos el recreo, que quiero que miremos un poco esto de víctimas y perpetradores, total cualquier cosa en la próxima clase retomamos y vemos lo que nos falta, porque también uno vieron estas palabras, también le tiene como cosa, ¿no? Y la gente dice, ay, sí, en la constelación estaba el perpetrador, y separamos, ¿no? Entre las víctimas, los perpetradores. Pero todo esto tiene que ver con el orden de la pertenencia. Fíjense en la pertenencia al sistema. Ahora vamos a ver qué dice Hellinger, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, mata a una persona, ambos comienzan a pertenecer al sistema familiar del otro. Esto es fundamental, ¿sí? Porque vieron que a veces uno cree que la pertenencia es un asunto que porque mi papá, entonces yo soy hijo de mi papá,
y que mi abuelito y que somos todos los de sangre y ya está, y somos los que pertenecen. No. Si alguien mata a una persona, ambos, fíjense que acá dice ambos, o sea, la víctima y el perpetrador. Es como que los sistemas se unieran, ¿no? Vamos a hacer como una cosa gráfica. Quedamos unidos por el destino. Por ejemplo, mi abuelo asesinó a alguien. Entonces la víctima de mi abuelo va a pasar a ser parte de mi sistema. Y mi abuelo va a pasar a ser parte del sistema de la víctima. Y lo mismo sucede si mi abuelo fue estafado o asesinado. El estafador o el asesino se vuelve parte de mi sistema. Y esto ocurre en casi todos los sistemas, ¿no? Entonces, comprender esto ya nos da una pista. Ya sabemos que quedamos unidos por el destino. Que sea parte o que pertenezca quiere decir que las generaciones posteriores pueden quedar implicadas con estos hechos, con las víctimas y perpetradores, aunque no tengan un lazo de sangre directo, incluso aunque desconozcan lo que pasó. ¿Sí? O sea, vieron que a veces las personas, estamos en una constelación y dicen, no, pero yo no conocí, ¿eh? No, yo no lo conocí. Y yo le digo, no, es que no importa que no lo conociste, es que pasó, eso sucedió. ¿Y en qué sistema alguien no mató a alguien? Yo creo que no existe. Siempre hubo alguien que mató a alguien, ¿no? Inclusive, ojo, estamos hablando hasta de un accidente. Por ejemplo, a ver, yo tomo alcohol, ¿no? Que no tomo, pero no importa, vamos a imaginar el caso que yo tomara alcohol. Y me subo a un auto y manejo, cosa que tampoco hago manejar. Estoy haciendo otras cosas que no hago, pero esto es un supuesto. Entonces voy conduciendo, ¿no? Borracha, a no sé cuántos kilómetros por hora, y se cruza una persona y la atropello y la mato. Yo paso a ser una perpetradora, una asesina, porque la maté. No me puedo justificar y decir, ay, no, lo que pasa es que yo estaba borracha e iba a altas velocidades y la culpa es de la otra que no miro al cruzar. No. Para el campo es que pasamos a quedar enlazadas. Yo porque la maté y ella porque es víctima. Entonces, ya ahí, y supónganse en que esto pasa ahora en el 2025. Imaginemos también el caso supuesto. Te dan todos ejemplos de cosas que no suceden, pero no importa, chicas, me planteo así, que no veo y no manejo. Tampoco tengo nietos, porque mis hijos no tienen hijos. Pero imaginemos que un hijo mío tiene un hijo. Entonces ese nieto, en el año, no sé, 2060 o 70, que yo ya voy a ver, terminando ¿no? Crecer los rabanitos de lado abajo, entonces le ocurre que a él lo atropellan, a mi nieto. Y uno dice, ay, qué fatalidad esto, qué terrible que ocurrió. Pero bueno, es que si nadie reconoció ese hecho, o sea, yo no reconocí mi culpa ante lo sucedido, entonces quedamos enlazados y es que algo va a suceder. Y capaz que no sé, miren, para hacerlo como más así de película, el que atropella a mi nieto es alguien descendiente de uno del que yo atropellé. Así funciona todo. Por eso es que no comprendemos, ¿no? Las cosas que suceden. Por eso en estos casos de la esquizofrenia, la tartamudez, Hellinger empezó a observar que la persona que es tartamuda, por ejemplo, o el esquizofrénico, están implicados con víctimas y perpetradores al mismo tiempo.
Yo me acuerdo siempre de Hellinger, no me acuerdo en qué libro, porque a veces yo es que lo leí, pero no me acuerdo en cuál. Hay una frase que Hellinger dice que en el caso de la tartamudez hay que decirle al consultante que diga, ¿no? Vamos a suponer que fuera la madre, que no sé, mató a alguien, y entonces el hijo está, o la abuela, vamos a hacerlo más lejos, la abuela y el abuelo. La abuela mató al abuelo, vamos a hacer un ejemplo. Que diga tú y yo, nosotros dos. Uno dice, qué frase loca, o sea, no, pero sí, porque al decir tú y yo, nosotros dos, es que a nivel inconsciente, el consultante empieza a asociar que hay dos que están dentro de él. Es como si él estuviera representando a dos, ¿no? El esquizofrénico en realidad está representando a dos. Es como que la víctima y el perpetrador, ¿sí? Por ejemplo, pueden pertenecer, como recién les hice el caso del mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, eh, en la tartamudez, él dice que por lo general son del mismo sistema, pero también pueden ser de diferentes sistemas y haber un caso de esquizofrenia. Parece como injusto, ¿no? Yo a veces me lo pregunto y digo, parece como loco e injusto porque uno dice, pero al final yo estoy pagando las consecuencias de lo que hicieron mis ancestros. Bueno, si lo vemos a nivel personas y personalizado, parece, pero es que en realidad es que es información que está en la nube y desciende. Y esa información, hasta que en el sistema no se equilibre todo, porque la conciencia familiar inconsciente no distingue entre buenos y malos, solamente compensa una y otra vez, hasta que eso se vea.